Muy buenos días a todos. Antes que nada, agradecer su presencia en esta reunión de trabajo donde queremos presentarles la mecánica operativa y algunos de los principios bajo los cuales esta Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente de los Hidrocarburos, cuyo acrónimo es ASEA, nos platicarán cómo es que van a estar operando y funcionando, bueno, pues para conocimiento de algunos de los empresarios, algunos de los industriales que quieren o que están interesados en conocer la operación de esta agencia. Le agradezco a Carlos de Régules, él es, como ustedes saben, el director ejecutivo que ha sido designado por el señor Presidente de la República para encabezar los trabajos de esta agencia. Nos acompañan también varios de los funcionarios que se están integrando a su equipo de trabajo y me hacen también el favor de acompañar dos de los subsecretarios ahí en de Semarnat, de Planeación, Rodolfo Lassi, de Gestión, Rafael Paquiano. Miren, seguramente ustedes saben que esta agencia, ASEA, fue creada por acuerdo del Congreso. No es propuesta del Ejecutivo la creación de la agencia, es propuesta del Congreso y lo que ellos hacen es crear esta agencia un poco a semejanza de algunas otras agencias que en diversas partes del mundo están trabajando para regular la seguridad industrial y la protección al medio ambiente. El mandato que tiene esta agencia está perfectamente claro en el nombre que se le ha asignado. Y nosotros tendremos que, apegados estrictamente a derecho, garantizar que la seguridad industrial, la protección de las personas, la protección de los trabajadores, y desde luego la protección de las instalaciones de la infraestructura que se vaya a crear, se pueda garantizar que tiene los mejores estándares, así como el cuidado y la protección del medio ambiente. El señor Presidente de la República nos ha dado instrucciones para que dentro del marco de la ley demos certidumbre a las empresas que desean participar en el sector hidrocarburos. Todas las empresas, incluyendo Petróleos Mexicanos, le agradezco al ingeniero Murrieta que también nos hace el favor de acompañar, todas las empresas del sector hidrocarburos van a ser regulados por esta agencia. Seguramente ustedes saben, están conscientes de que antes de la reforma energética que propuso el Presidente de la República, Petróleos Mexicanos se autorregulaba cuando llevaba a cabo alguna actividad de exploración o de explotación, era autorregulado. Semarnat participaba en alguna actividad cuando se daba algún percance, algún accidente, y se veía qué hacer para poder remediar las consecuencias ambientales de este percance. Pero hoy en día, gracias a la creación de la agencia, todas las actividades que realice en materia de seguridad industrial y protección al ambiente, tanto Petróleos Mexicanos como todas las empresas privadas que deseen participar en el sector, van a ser reguladas por esta agencia. Platicamos el ingeniero de Régules y su servidor y creímos que era oportuno llevar a cabo esta reunión de trabajo, invitar a algunos de las empresas que estarían interesados potencialmente en participar en la industria y comentarles esa mecánica, cómo es que estamos concibiendo la mecánica operativa de la agencia y desde luego atender alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que podría surgir entre todos ustedes. Les quiero hacer la aclaración que hace un momento dimos una conferencia de prensa, los medios de comunicación estaban muy interesados en conocer esta operación de la agencia. Yo le pedí a Carlos de favor que esta presentación que dimos en los medios de comunicación se les pudiera presentar a ustedes también. Entiendo que algunos de los temas podrían ser, para el nivel de conocimiento que ustedes tienen de la industria, podrían ser a lo mejor triviales, pero yo creo que no está por demás que ustedes conozcan desde el fondo cuál sería, cómo es que estamos conjuntamente en el gobierno federal concibiendo la operación de esta agencia, ¿no? Entonces, sin mayor comentario, Carlos, muchísimas gracias y te paso el micrófono. Gracias, secretario. Pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Básicamente la presentación que les propongo va en 3 tiempos.
El primero es hablar del diseño estratégico de la agencia desde el mandato constitucional que tenemos y los planteamientos de misión, visión, etcétera, que hemos desarrollado para responder a ese mandato constitucional. En segundo término, hablarles de la política regulatoria. ¿Cuáles van a ser los principales criterios con los que vamos a estar diseñando la regulación, el proceso de registro y permisos, el proceso de inspección de la agencia? Y finalmente hablar de algo que a ustedes les interesa mucho, que es la instrumentación. Y de entrada aclarar, la instrumentación va a ser una instrumentación coordinada, cuidada, en donde nos vamos a tomar el tiempo para hacer las cosas bien. Va a ser una instrumentación gradual. De forma que esos son los 3 temas que voy a abordar en los próximos 15 o 20 minutos, después de lo cual tendremos un espacio para aclarar algunas preguntas o abordar algunas conversaciones que ustedes consideren necesarias. Adelante. Adelante. Primero, recordar el mandato constitucional. El artículo transitorio 19 del decreto de reforma crea la agencia con el mandato de regular y supervisar en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección del medio ambiente las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos. ¿Qué significa esto? Adelante. Significa que la agencia planea, diseña, regulaciones y normas, gestiona permisos, licencias, autorizaciones, sistemas de administración, supervisa y evalúa al sector en su desempeño y se evalúa a sí misma también en términos de la efectividad de las políticas públicas que instrumenta. La agencia hace todas estas tareas en materia de seguridad industrial operativa y de protección ambiental. ¿En dónde lo hace? Lo hace a lo largo de toda la cadena de valor de los hidrocarburos, desde la exploración y la producción de crudo y gas, pasando por su procesamiento industrial, almacenamiento y distribución y finalmente en los puntos de venta al público. Entonces, si se dan cuenta, es un mandato, es un alcance amplísimo que cubre upstream, downstream, midstream y la parte comercial. La presentación está en internet, para que no tienen que estar tomando nota de todo. Perdón, Carlos. Sí. ¿Cómo nos hemos aproximado al cumplimiento de este mandato constitucional? ¿Cómo pretendemos enfrentarlo? Pretendemos enfrentarlo con una misión que sea una misión doble, la de garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente, pero haciéndolo con certidumbre jurídica, certidumbre procedimental y certidumbre de costos para el sector hidrocarburos. La aspiración que tenemos es ser la agencia que lleve al sector hidrocarburos de México a ser el más limpio y seguro del mundo. No hay razón por la que no podamos alcanzar esta visión. Y nos hemos propuesto hacerlo bajo 4 principios rectores. El de profesionalismo, que quiere decir que trabajamos con ética, con conocimiento y con experiencia, es decir, no hay lugar a la improvisación, que quede claro. El principio de transparencia, que quiere decir que todo lo que hagamos, todo lo que hacemos es público, y no solamente es público, sino es accesible. Para las personas que estén interesadas en el quehacer de la agencia, tenemos que asegurarnos que la información les sea accesible por los medios que sean. Imparcialidad quiere decir que tomamos decisiones sustentadas en criterios objetivos y conocidos por todos. Como industria ustedes van a saber y conocer ex ante cuáles son los criterios de decisión con los que la agencia va a estar actuando. Y finalmente, oportunidad, que esto es algo que es muy relevante para los operadores del mercado, es actuar bien y hacerlo a tiempo. Esos son los 4 principios, los 4 valores que guían nuestra acción todos los días. ¿Cómo nos organizamos? La agencia se apoya en dos entes que hacen las veces un poco de órgano de gobierno. El Consejo Técnico agrupa a buena parte de la Administración Pública Federal, está desde luego la Secretaría de Energía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está Economía, está la Secretaría de Marina, está Protección Civil. Este consejo lo preside el secretario Guerra y el propósito de este consejo es la coordinación de políticas públicas en toda la Administración Pública Federal para darle entrada a las políticas de la agencia.
El otro ente en el que reposa la dirección ejecutiva es el comité científico. Este es un comité que tiene labores consultivas, un comité que será integrado por 5 personas con el prestigio y la trayectoria profesional que los acrediten justamente para para ejercer esta tarea de consulta para el director ejecutivo de la agencia. Finalmente, la agencia se compone de 5 grandes áreas sustantivas. La de planeación, en donde se diseña, se anticipa, se evalúa cuáles van a ser las necesidades regulatorias futuras del sector en términos de la evolución de las tecnologías, en términos de las tendencias, en términos de las geologías, etcétera. También en esta unidad de planeación se diseñan y se mantienen actualizados los procesos sobre los cuales opera la agencia. En normatividad y regulación se hacen las reglas del juego, se hace la regulación soft, déjenme llamarlas, en materia de sistemas de gestión de la seguridad y sistemas de administración de la protección ambiental, y se hacen las normas hard, las especificaciones técnicas específicas para determinadas operaciones. En gestión industrial, en la unidad de gestión industrial, se analizan y en su caso autorizan los proyectos, los grandes proyectos del sector. Los grandes proyectos abarcan todo lo que es upstream, downstream y el midstream. Todo eso se autoriza en la parte de gestión industrial. Y se supervisa en la unidad de supervisión, inspección y vigilancia industrial. Esa unidad de supervisión va a estar verificando los pozos, las plataformas, los ductos, las terminales, las refinerías, los centros procesadores de gas. Y finalmente, en la unidad de gestión y supervisión comercial es donde ocurre todo el trabajo de regulación para los puntos de venta de petrolíferos, de gas natural y de gas LP. En esa unidad se autorizan los nuevos proyectos y se supervisan la operación cotidiana de puntos de venta de estos 3 productos, de estas 3 familias de productos. Las 5 unidades, digamos, que representan el core business de la agencia, se apoyan por 2 unidades transversales, la de asuntos jurídicos y la de administración y finanzas. Esa, a grosso modo, es la presentación de la agencia, tal como fue aprobada en su reglamento interior, publicado recientemente. Adelante. ¿Cuál va a ser nuestra política regulatoria? Déjenme empezar por describir un poco un modelo general de gestión del riesgo. Para tener una operación controlada desde el punto de vista de mitigar los riesgos y estar gestionando los riesgos, necesitamos 2 inputs en el diseño de los proyectos. Un input es la regulación técnica. Tiene que ser regulación que recoja las mejores prácticas internacionales. El otro input es un proceso de registro y un proceso de permiso muy robusto, que deje pasar los proyectos, que autoricemos los proyectos que demuestren las condiciones de seguridad y de medio ambiente necesarias para ser aprobados. Eso, insisto, es en la etapa de diseño y de aprobación de proyectos. Y eso se sustenta ya en la operación cotidiana con 3 grandes pilares: sistemas de gestión y instrumentos de responsabilidad financiera. Esas son las 2 grandes palancas. Por un lado, de prevención de los accidentes con los sistemas de gestión de la seguridad y del medio ambiente, y el otro, la responsabilidad financiera en caso de contingencia, tener los instrumentos que permitan enfrentar la contingencia. Y todo ello soportado por un proceso de inspección muy robusto, un proceso multinivel. Vamos a entrar en el detalle de ese proceso multinivel de inspección un poco más adelante. Grosso modo, ese es el modelo bajo el que pensamos gestionar el riesgo en el sector hidrocarburos, todo lo cual va a dar pie a una evaluación comparada del desempeño de la industria. Periódicamente vamos a estar solicitando de ustedes la información necesaria para conocer su desempeño y para saber si las políticas públicas que impulsa la agencia están teniendo el impacto que buscan tener, que finalmente se traduce en índices de accidentalidad bajos y en contingencias ambientales reducidas. El marco regulatorio que vamos a desarrollar no parte de cero. Existe en el país
un menú bastante amplio de regulación ambiental y existe tanto en el país, en el caso de Petróleos Mexicanos, como en el extranjero, referentes internacionales muy importantes en materia de seguridad industrial. De forma que el proceso por medio del cual vamos a elaborar paulatinamente la regulación técnica va a ser tomar toda esa regulación, mejores prácticas y estándares, tanto de México como del mundo, analizarlos y en un proceso de socialización, es decir, de discusión con la industria, con organizaciones de la sociedad civil, con la industria organizada, desde luego, con los gremios, con la academia, y siempre mediando un análisis de costo-efectividad de la regulación, es cómo vamos a estar emitiendo la regulación técnica que va a regir en el sector. Adelante. En cuanto al proceso de registro y permisos, todo empieza con un sujeto que hasta entonces todavía no es un operador formalmente hablando, es una empresa que desea realizar operaciones de hidrocarburos en el país. Las dos cosas que va a tener que acreditar esta empresa para hacerse una entidad regulada serán: uno, la capacidad y la experiencia de operar con sistemas de gestión de la seguridad y gestión del medio ambiente, y dos, tener la capacidad de tener las garantías financieras para hacer frente a las contingencias que pudiera causar su operación. Demostrando ambas cosas, entonces se vuelve una entidad potencialmente regulada, y esa entidad potencialmente regulada acude al proceso de permisos ya por actividades específicas, para la perforación de un pozo, para el tendido de un ducto, para la construcción de una terminal o para la construcción de una planta industrial. Cada una de esas actividades será analizada y será autorizada si cumple con las condiciones de seguridad y medio ambiente. Y una vez autorizada, entonces se trata de mantener la operación en un nivel de riesgo aceptable y cumpliendo con toda la normatividad de seguridad industrial y protección ambiental. Y justamente de eso se encargará esta plataforma de inspección multinivel de la que hablaba hace un momento. Adelante. ¿Cuál es esta plataforma multinivel? Esta plataforma, me voy a parar porque me siento un poco, me va a dar tortícolis de estar volteando para allá. Entonces, esta plataforma básicamente se compone de 4 capas de inspección. La primera de ellas es la inspección interna que las empresas del sector deben de tener. Por ley tienen que tener un auditor interno que garantice el buen funcionamiento de los sistemas de gestión de la seguridad del medio ambiente y el cumplimiento normativo. Y eso lo hace con prácticas propias. Después viene la inspección de las aseguradoras. En esta inspección de las aseguradoras se encarga el mercado de los seguros de verificar que las condiciones operativas son tales que permiten mantener vigente la cobertura de riesgos a las empresas. Es un mecanismo que existe, es un mecanismo robusto del cual también vamos a echar mano. La tercera capa de inspección es por medio de unidades de verificación, es decir, terceros acreditados, primero por la entidad mexicana de acreditación y segundo, autorizados por la agencia para hacer labores de inspección en el sector hidrocarburos. Estas serán inspecciones programadas de acuerdo con la naturaleza del riesgo de la operación que se haya autorizado. Es decir, cuando un regulado sale de la ventanilla, sale del proceso de permisos de la agencia, sale con un permiso al que va engrapado un programa de verificación en campo, que va a ser bimestral, trimestral, semestral, dependiendo del riesgo del que estemos hablando. Ese programa de inspección tendrá un costo, que será parte del costo para obtener el permiso. Es decir, que el regulado está pagando por adelantado el servicio de verificación que va a recibir a lo largo del año. ¿De quién lo va a recibir? De estas entidades acreditadas para realizarlo. ¿Y cómo lo va a pagar? Con base en aranceles estandarizados. Una inspección a una estación de carburación de gas LP tendrá un cierto costo. Una inspección a una plataforma de perforación tendrá un costo diferente del que tendrá una inspección a un ducto. De forma que hasta ahí vamos con esos 3 niveles de inspección.
Este de aquí, déjenme detenerme un momento en el de la unidad de verificación, los terceros acreditados por la agencia. Van a ser, decía yo, autorizados y evaluados por la agencia y acreditados por la EMA. Van a ser asignados de manera aleatoria. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ahí es en donde el Estado mexicano se asegura de que no hay un entendimiento previo entre el regulado y la unidad de verificación. Está pagado por adelantado el servicio de verificación y en el momento en que toca la inspección, apoyaremos un botoncito tipo aduana en el aeropuerto que nos va a indicar si será la unidad de verificación A o la Z la que irá a hacer la inspección correspondiente. Desde luego serán unidades de verificación organizadas por tramos de experiencia y de conocimiento, de forma que tengan la capacidad de inspeccionar lo que les toque inspeccionar. Y finalmente, la cuarta capa de inspección es la inspección que vamos a realizar con la capacidad propia de la agencia. Con los inspectores más calificados y más especializados, vamos a estar yendo a aquellos eslabones de cada una de las partes de la cadena de valor de los hidrocarburos a verificar en campo los temas, las mayores prioridades de seguridad y de medio ambiente. Eso lo vamos a hacer con fuerza de trabajo propia de la agencia, con los inspectores de la agencia. De forma que vamos a estar cubriendo en esta pirámide invertida en las primeras 2 y 3 capas de inspección el 100% de los riesgos que presente la operación, y con los inspectores de la agencia nos vamos a concentrar en el 20% de los riesgos que pudieran causar el 80% de las contingencias. Adelante. La agencia no va sola, la agencia es parte de un proceso integral de regulación del sector. Quiere decir que ustedes como operadores no van a acudir primero a la ventanilla de CENER y de CNH, van a obtener el permiso y van a firmar el contrato y luego van a tener que acudir a la ventanilla de la ASEA. No, va a ser un proceso integral en el que de entrada, en las condiciones económicas que plantee CENER o CNH, por ejemplo, para Ronda 1, vengan ya los criterios que van a tener que acreditar los operadores en materia de seguridad industrial y de protección ambiental. De forma que los procesos de regulación, de emisión de permisos que tiene CENER, CNH y CRE van a estar alambrados literalmente con los de la agencia desde sus etapas más tempranas. ¿Para qué? Para asegurar que el diseño de los proyectos petroleros desde el principio sea un diseño intrínsecamente seguro, y para asegurar que si en un momento final la CNH firma un contrato con una determinada empresa, esa empresa haya cumplido a lo largo de todo un proceso robusto con las credenciales de seguridad y de protección ambiental necesarias para operar en el país. Adelante. Vamos a hablar un poco de la instrumentación. Primero, al existir autoridades que van a dejar de ejercer ciertas atribuciones que hoy ejercen en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Medio Ambiente, vamos a tener que estar en un proceso transitorio para adoptar esas nuevas facultades. En ese proceso transitorio, la colaboración técnica y la compartición de recursos entre las diferentes autoridades va a ser crucial. En eso estamos trabajando, incluso en la firma de convenios de colaboración interinstitucional. Eso se va a traducir en un régimen permanente. En el régimen permanente no significa que la agencia sea ya totalmente independiente, de ninguna manera. En el régimen permanente, ya en operación cotidiana, como quiera, vamos a tener que mantener estrechos vínculos de colaboración y tareas conjuntas con diferentes dependencias de la administración pública. Por ejemplo, Secretaría de Marina es quien rige la ley de vertimientos en el mar. Con ellos vamos a tener que colaborar y coordinarnos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes es quien da los permisos para el transporte de materiales peligrosos. Con ellos nos vamos a tener que coordinar de manera permanente. Adelante. La regulación que va a emitir y a mantener actualizada la agencia, la va a mantener actualizada por medio de un modelo de mejora continua. Quiere decir que primero vamos a hacer el análisis de la regulación existente en México y en el extranjero para identificar las mejores prácticas y hacer el análisis de brechas.
¿Qué brechas tenemos que cubrir para en México estar operando con el marco regulatorio de vanguardia que necesitamos? A partir de ese análisis de brechas se elaboran los borradores de regulación y, cosa muy importante, en consulta con la industria organizada, en consulta con la sociedad civil organizada, en consulta con la academia y con otros stakeholders que sea relevante consultar, se va a emitir entonces la regulación final, que será efectiva una vez que esté publicada en los medios oficiales. Cuando haya un cambio de tecnología que amerite la actualización de la regulación, cuando haya un cambio de tendencias, cuando haya, etcétera, se emprenderá otra vez este ciclo de mejora continua que garantice a la industria estar regulada con las mejores prácticas del mundo en todo momento. Adelante. Particularmente en Ronda 1. En Ronda 1, ¿en dónde pueden ustedes esperar encontrarse con los criterios de seguridad industrial y de medio ambiente? Ustedes se los van a encontrar desde las bases de licitación, en los requisitos de precalificación y en las cláusulas del propio contrato que conocerán cuando se publique. Desde ese instrumento van a encontrarse ustedes con la presencia de la agencia en el corazón mismo de los instrumentos más potentes de regulación de la industria, que en este caso de la Ronda 1 y las subsecuentes serán los contratos que firme la CNH con los diferentes consorcios. Grosso modo, esos son los grandes temas, digamos, de cómo estamos pensando la agencia. Adelante, a manera de resúmenes, tenemos un mandato constitucional claro, que es regular y supervisar a toda la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos. Tenemos un diseño que es estratégico, que nos lleva a garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de costos para el sector hidrocarburos. Tenemos la intención y el diseño de los procesos y de los sistemas necesario para tener en todo momento una política regulatoria de vanguardia enfocada a gestionar el riesgo, basada en objetivos y procesos compartidos con los demás reguladores. Y vamos a estar trabajando en una instrumentación gradual y ordenada. Nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para que la instrumentación se dé de manera ordenada y coordinada. Eso es a grandes rasgos, digamos, los elementos que ponemos a la mesa para discusión, de forma que si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario, sugerencia, incluso alguna queja, pues es el momento de hacerlo y abrir una conversación, ¿no? Gracias, gracias, Carlos. Bueno, estamos abiertos para cualquier comentario que ustedes quieran hacer. Estamos abiertos para cualquier comentario o pregunta. Entiendo que algunos de ustedes tendrán alguna pregunta más privada que pública. Desde luego estamos a sus órdenes en la agencia como en la Semarnat para atender cualquier duda o cualquier requerimiento que ustedes quieran. Lo que sí les quiero dejar muy claro que el espíritu y que le estamos dando a la agencia y el mandato que nos ha dado el señor Presidente de la República es que la agencia tiene que cumplir con este mandato constitucional. Tenemos que cuidar la seguridad industrial a las personas, a los trabajadores, a las instalaciones, y tenemos que cuidar el medio ambiente. Pero no queremos que la agencia sea un freno para el desarrollo del sector. Queremos motivar al sector a que invierta en México, desde luego cumpliendo las reglas y las normas que se están estableciendo. Pero por favor, vean a la agencia como un ente que ayude y que facilite las inversiones potenciales que muchas de las empresas que ustedes representan estuvieran interesados en hacer en México. Una aclaración, abundando sobre el comentario que hacía el secretario Guerra, por ley de la agencia, todos los encuentros con la industria son encuentros públicos. De hecho, se está grabando este evento y va a ser desde luego accesible en nuestra página de internet.
Esta va a ser la tónica, digamos, de encuentro con la industria, ¿no? En eventos públicos en donde las preguntas, los cuestionamientos, etcétera, se atienden también en esta forma. Y esto, insisto, es por mandato de ley, que nos obliga a tener sesiones públicas y accesibles. Por favor, vamos a pasar el micrófono. Les pido nomás que el nombre y la empresa que representan, ¿no? Por favor. Gracias. Mi nombre es Luis Derrota, represento a Anadarko, empresa norteamericana. Tengo varias preguntas. En primer lugar, las regulaciones y los estándares de ASEA para la industria de hidrocarburos, ¿cuándo van a ser promulgados? Primero. Segundo, ¿cuál parte de la agencia va a tener responsabilidad sobre los temas de sísmica? Tercero, ¿cuál entidad va a ser responsable para atender a cuestiones con respecto a planes de emergencia o seguridad ambiental? Y tercero, ¿hay algún punto dentro de la agencia o algún miembro de la agencia o de la administración a la cual podríamos acudir para hacer otras preguntas en el futuro? Sí, sin duda. En orden, los estándares que emita la agencia van a seguir, de manera general, vamos a empezar con los estándares que existen. Y existen estándares en materia de protección ambiental y vamos a tener que hacer referencia a los estándares internacionales en materia de seguridad industrial. Para arrancar, esos van a ser el marco normativo. Gradualmente, conforme vayamos avanzando, esa regulación inicial se va a ir mejorando, se va a ir perfeccionando, de forma que gradualmente y conforme la llegada de la infraestructura, de la nueva infraestructura lo necesite, vamos a ir emitiendo la regulación técnica definitiva. Preguntabas quién es el responsable de la sísmica. Ahí otra vez es una responsabilidad que hemos compartido con la propia CNH. La CNH está trabajando en un proyecto de lineamientos para la exploración superficial, en donde hemos ya incluido todos los aspectos de seguridad industrial y de protección ambiental que van a ser necesarios cumplir para esta actividad de levantamiento de sísmica. En cuanto a los planes de emergencia, la atención de las emergencias sigue siendo una responsabilidad de las instancias que están diseñadas para eso, es decir, Protección Civil, Secretaría de Marina, el propio Ejército en algunos casos. La labor de la agencia es el diseño adecuado de los protocolos de atención de emergencias. Lo que nosotros vamos a autorizar producto de los sistemas de administración de los operadores son sus protocolos de atención de emergencias. Los vamos a autorizar. La operación corre a cargo de los propios operadores en colaboración, cuando sea necesario, con estas diferentes instancias de gobierno que he mencionado. Y tercero, cuarta, si va a haber alguien a quien acudir para hacer preguntas posteriores, desde luego, al término de la reunión vamos a compartir la página de la propia agencia, en donde va a ser posible acceder para formular preguntas adicionales. Algo, complementando un poco, Luis, la pregunta que se hace, nosotros estamos buscando la posibilidad que las empresas que así lo desean, en caso de algún percance, que esperemos que no se dé, en caso de algún percance pudiera haber una mutualidad de apoyo para que las empresas se puedan apoyar para poder atender algún potencial accidente, no solamente para ayudarse a resolver este percance, sino también seguramente tener influencia en costos de seguros y en costos del incidente, ¿no? Pero entonces, desde luego, esto en su momento la agencia lo estará proponiendo y yo espero que el mayor número posible de empresas se puedan sumar a esta mutualidad, ¿no? Buenos días, mi nombre es Octavio Pérez, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado. Yo tengo una pregunta con respecto al marco normativo. Nuestra industria, como muchas otras, a diferencia del upstream, ya contábamos con un marco muy completo, ¿no? que continuamente se está revisando y que se verifica. Mi pregunta es, ¿se va a continuar con esas normas
van a seguir vigentes? ¿Cómo vamos a migrar a este nuevo esquema? En el caso de las unidades de verificación, ¿cómo vamos a migrar del esquema donde nosotros contratamos a la unidad a este nuevo esquema? ¿Qué tan complicado va a ser? ¿Cómo se van a reacreditar ellas? ¿Va a continuar? ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? ¿Cómo vamos a migrar a eso? A ver, en cuanto al marco normativo, en efecto, la industria del gas LP es una industria que no solamente cuenta con un buen paquete de regulaciones ambientales que le aplican, sino en materia de seguridad industrial, lo cual es una enorme ventaja. De entrada, ese es el marco normativo vigente con el que arrancamos. En la medida en que sea pertinente mejorarlo, lo haremos, pero te podría decir, Octavio, que vamos a empezar con ese mismo marco normativo. La transición del modelo de unidades de verificación actual de la industria en el gas LP va a ser una transición gradual. Tenemos que asegurarnos que no haya un rompimiento en el esquema de inspección. Hoy por hoy está publicado ya el programa de inspección de 2015 para la industria del gas LP, se publicó la semana pasada. En principio ese es el programa que rige en 2015, ese es el programa que se cumple en 2015 a cargo de las unidades de verificación con quienes ustedes han trabajado en el pasado y bajo los mecanismos con los que han trabajado en el pasado. Hay Octavio, una estrecha relación entre, desde luego, la Secretaría de Energía con Semarnat, con la agencia, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la Comisión Reguladora de Energía y con Petróleos Mexicanos. Hay una relación muy estrecha. La idea es aprovechar toda esa infraestructura, todo el bagaje que México ha construido a través de los años y tomar lo más que se pueda de esa experiencia para facilitar la operación de la agencia. Y desde luego, como lo hemos señalado, la agencia está para apoyar el desarrollo del sector, cumpliendo con las normas, eso es claro. Sí, buenos días. José Lasquiatza, del grupo Diabás, División de Exploración y Producción. Yo tengo dos preguntas breves y un comentario. Yo creo que el comentario apunta a algo que ya se resaltó, que es manejo de emergencia. Creo que es una extraordinaria oportunidad y así lo resalta el artículo 5 en la atribución 15ª de la agencia, promover e impulsar justamente optimización de los recursos para atender emergencias. Yo creo entonces puede ser un buen momento para motivar y formalizar la creación de un comité de ayuda mutua interempresas, que justamente cada quien aporte una cuota, pero también aporte una parte de los equipos y así cada quien no tener que cargarse con tantos equipos para responder, por ejemplo, a un gran derrame. En relación con las preguntas, una alineado con lo que comentó el amigo hace poco, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la actual Secretaría del Trabajo, que es quien regula los temas de seguridad industrial, y ahora con la ASEA, donde una de sus atribuciones es inspeccionar, regular y hasta sancionar, según la descripción de los artículos que dice la ley? ¿Cómo estaría esa situación y en qué momento nosotros tendríamos que atender lo que dice la ASEA o lo que dice la Secretaría del Trabajo? Y la otra es en qué momento nosotros como operadores tenemos que proceder a registrarnos para acreditarnos como regulados y poder concursar en la ronda 1, por ejemplo. Te comento sobre la primera parte, el tema de la seguridad de la mutualidad. Ha habido experiencias en este país exitosas, y pongo un caso concreto en el sector industrial, en donde en un parque industrial el director de seguridad de la empresa 1 conoce los mecanismos, los riesgos que puede tener la empresa 2, y el de la empresa 2 conoce los de la empresa 1, y ambos conocen los de la empresa 3, y cuando se llega a presentar un percance en uno en otra, acuden todos a apoyar, porque a nadie le ayuda que haya percances de esta naturaleza. Minimiza costos, quita riesgos, optimiza el uso de los seguros, y ese es un poco el mecanismo que queremos estar implementando aquí, desde luego con la participación y la voluntad de las empresas, ¿no? Y ese va a ser uno de los instrumentos para asegurar que haya una cobertura adecuada de las contingencias
potenciales, ¿no? Los comités de ayuda, estas mutualidades, también habrá seguros, fianzas eventualmente, en fin, un menú amplio de instrumentos que nos garantice como Estado mexicano que las posibles contingencias están debidamente cubiertas ex ante. En materia de división de funciones con la Secretaría del Trabajo, yo te diría que, como es el caso en prácticamente todos los países del mundo, no hay un corte radical entre las atribuciones de diferentes autoridades. Hay muchas autoridades que regulan a un mismo sector. En el caso de Secretaría de Trabajo, Secretaría de Trabajo lo que regula para el sector de hidrocarburos es la parte de salud en el trabajo e higiene industrial. La parte de seguridad industrial y seguridad operativa la regula la agencia. Y finalmente, en cuanto al registro para participar en Ronda 1, ahí es el proceso diseñado por la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos. Ese es el proceso. La idea justamente es que ustedes no tengan que acudir a múltiples ventanillas, sino que en la medida en que esto sea posible, y va a ser posible gradualmente conforme vayamos embonando nuestros procesos, puedan acudir a una única ventanilla, iniciar el trámite y de ahí ir a los diferentes procesos, digamos, para obtener todas las acreditaciones. En el caso de Ronda 1 tendrán que cumplir con lo que pida las bases de licitación de los paquetes. Insisto, en esas bases de licitación, en los criterios de precalificación, vienen los criterios de la agencia en materia de seguridad industrial y de medio ambiente. Buenas tardes, mi nombre es Luis Landeros de la Asociación de Distribuidores de Gas LP. En la presentación se habló acerca de que las empresas van a tener que demostrar su capacidad económica para poder enfrentar algún posible percance. ¿Cómo se va a calcular esto en términos de que pues, puede haber empresas muy chiquitas como una estación de carburación o empresas muy grandes? ¿Y cómo se le va a exigir a estas empresas que demuestren esa capacidad económica o si puede ser a través de algún seguro? ¿Cómo sería este mecanismo? La idea es que cada sector, ¿no?, de negocio demuestre capacidad financiera suficiente para entender los riesgos propios de ese sector de negocio, ¿no? Entonces, desde luego, quien opere en aguas profundas, pues tendrá que exhibir diferentes instrumentos financieros para estar cubierto, diferentes a quienes operen en otros sectores. Entonces, lo que te diría es la cobertura financiera tendrá que ser adecuada al nivel de riesgo de la operación. Y efectivamente los instrumentos pues serán variados, podrán ser pólizas de seguro, podrán ser fianzas, podrá ser incluso, en un caso dado, podría llegar a ser el propio balance de la empresa. En fin, el diseño de esto también está ocurriendo, pero esta es la filosofía, que demuestres la capacidad financiera para hacer frente a las contingencias en las que puedas incurrir. ¿Esto implicaría que entonces sería retroactivo hacia las empresas que ya existen? Tendría que ser cumpliendo con cumpliendo con con el derecho aplicable, retroactivo o no, no tengo la respuesta en este momento, sería aplicable a los nuevos operadores y seguramente en un proceso gradual sería aplicable también a las operaciones existentes, tanto las de privados como las de propio Petróleos Mexicanos, ¿no? Buenas tardes, Víctor Figueroa, de la Adigas. Nosotros en distribución de gas LP tenemos doble expediente en materia de riesgo. Por un lado tenemos que sacar ante Semarnat una licencia ambiental que implica un análisis de estudio de riesgo y manifestación de impacto ambiental. Por otro lado, ante la Secretaría de Energía también tenemos normas oficiales que cubren el aspecto del riesgo. Ahora que estamos conjuntando la competencia en ASEA, la pregunta es, ¿vamos a unificar también estos expedientes de manera que solo tengamos que cubrir el expediente del análisis de riesgo ante ASEA para que CENER ya no tenga esta actividad, supongo yo, por su nuevo reglamento interior, y también la Semarnat va, por ser del mismo sector de ASEA, van a conjuntar, me imagino, nada más para confirmar. Gracias. La atribución de manifestación de impacto ambiental
inclusive cambio de uso de suelo, le está dejando Semarnat por el mandato que nos da la Corte y se le está transfiriendo a la agencia. Evidentemente, en una etapa inicial, la Semarnat le estará maquilando a la agencia algunos de estos trámites, pero con la intención, desde luego, de que lo antes posible la agencia tenga la capacidad técnica, en el caso particular de lo ambiental, a hacerlo ya con sus propios recursos humanos y materiales. Entonces sí, son atribuciones que hoy viven, una en Semarnat, una en CENER, y son atribuciones que a partir del 2 de marzo viven las dos en ASEA. Y no solamente nos traemos las atribuciones, también creo que es una buena noticia para el sector del gas LP que nos traemos a Roberto Barrera para encabezar esas labores en ASEA. Entonces, hasta las caras van a ser las mismas. Saben, ustedes conocen a Roberto, saben de la seriedad de su trabajo, así es que eso es lo que pueden esperar hacia futuro. José Antonio Ortega, de Especialistas Ambientales. Existe una preocupación, sobre todo en tendido de ductos, en relación a la transferencia, la curva de aprendizaje, las ventanillas a las que se tiene que acudir. Los tiempos para los tendidos de ductos y los concursos son muy restringidos, hay que entrar en operación muy rápido. Y ahorita preocupa si la ventanilla sigue siendo Semarnat o la ventanilla cambia, y también preocupa lógicamente el tiempo en las respuestas que se pudiera dar, porque sí, evidentemente tiene que haber un acoplamiento y una curva de aprendizaje para la gente de la agencia, ¿no? Pues quisiera un comentario, si es posible, por favor. Mire, yo creo que es obvio y espero que sea evidente la actitud que Semarnat ha tomado, no solamente en el caso del sector de los ductos que usted señala, sino en toda la actividad económica. Más que decir por qué no, es decir cómo sí se pueden hacer las cosas. Nos hemos transformado en un ente que oriente al inversionista cómo hacer las cosas cumpliendo la normatividad y cumpliendo las leyes. Más que, y perdón que lo digo con todo respeto, más que una actitud histórica de decir que no cuando no se podía. Hoy preferimos decirle cómo sí. Y yo le puedo garantizar y asegurar que esa será la misma actitud que esté tomando la agencia en ese sentido. Ahora, ¿qué va a pasar en el cortísimo plazo si usted el mes que entra va a pedir un permiso, un cambio de uso de suelo, una manifestación de impacto ambiental a la agencia? Digo, es seguro probablemente que el mes que entra el ingeniero de Régules le pida al subsecretario Paquiano que le ayude, que le maquile el trámite, ¿no? Pero seguramente en unos meses, cuando ya la agencia tenga la infraestructura, seguramente ellos ya lo van a estar operando directamente. Ese es parte de la mística que está atrás de la agencia, tener una especie de ventanilla única para atender en una sola instancia los temas de seguridad y de protección al medio ambiente. Pues quedó muy claro, muchísimas gracias. No sé si ya no hay ningún otro comentario que hacer. Como les decíamos, esta presentación está en la página de internet y tanto el ingeniero Régules, su servidor, aquí está el subsecretario Rafa Paquiano, que a lo mejor temporalmente estará apoyando a la agencia, el subsecretario Lassi, que es el de planeación, y desde luego todos estamos a sus órdenes para orientar el crecimiento y el desarrollo de esta industria. Muchísimas gracias. Gracias.